Podemos dar un fuerte aplauso al Señor por este equipo de hombres de Dios, estos padres, es parte del equipo pastoral. Can we give God thanks for these men of God, for the fathers? They're part of our pastoral team and we're blessed to have them. Somos bendecidos de tenerlos en nuestra familia en Cristo y nuestro equipo pastoral. We're blessed to have them in our family in Christ and also on our pastoral team. You guys doing all right this morning? ¿Están bien en esta mañana? ¿Entendieron el español? Did you understand the Spanish? Sí. Dijeron que sí. Después de escuchar el inglés. What an honor. Qué honor. Para comenzar el mensaje de hoy, que es la séptima y última parte de nuestra serie de mensajes que comenzamos en el Día de las Madres, titulada Orando con Poder. Quiero invitarles a todos ustedes que vayan con nosotros al versículo clave de esta serie y a los versículos que le siguen en Santiago capítulo 5 verso 16 al 20. And so to begin today's message, which is the seventh and final part of our message series that we began on Mother's Day, and it's called Praying Powerfully. I want to invite you to read with us the anchor verse for this message series and the verses that follow it in James chapter 5, verse 16 through 20. And to mix it up a little bit, I'm going to ask Pastor Chris to read it first in English, and then I'm going to read it in Spanish. Y para cambiar el asunto un poquito, voy a pedir al pastor Chris que lo lee primeramente en inglés y luego yo lo voy a leer en español. ¿Todos lo tienen? Everybody has it? Estamos hablando de Santiago 5, 16 al 20. We're talking about James chapter 5, verse 16 to 20. Pastor Chris. 1 second. Okay, there you go. Okay. You want me to read the full thing? Mm-hmm. Okay. Verse 16 through 20. All right. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, remember this: whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 5, versos 16 al 20. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Luego dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchos pecados. ¿Pueden decir amén a la palabra de Dios? Can you say amen to God's word? Por favor, ayúdenme. Dile a la persona que está a tu lado: es hora de orar con poder. I like the way Pastor Chris is saying it to Pastor Jackson. But go ahead. Please tell your neighbor, the person next to you, it's time to pray powerfully. ¿Cuándo lo creen? Anybody believe it? Y hazme el favor, dile a la otra persona a tu lado, dile, porque las oraciones poderosas no solo pueden impactar el clima de nuestro alrededor, sino que también, y lo que es más importante, pueden impactar la familia que Dios nos da. Está en la pantalla. Es muy simple. Lee lo que está en la pantalla. It's very easy. It's on the screen. You just got to read what's on the screen. So tell the other person next to you, because
powerful prayers can not only impact the climate around us, but they can also, and more importantly, impact the family God gives us. Quiero que piense en eso. I want you to think about that. Eso es lo que acabamos de leer. That's what we just finished reading. Que después de la oración de Elías de parar la lluvia y luego la oración de Elías de desatar la lluvia, luego habla de hacer regresar una alma al Señor. We just read that after Elijah prayed that it wouldn't rain, and it didn't rain, and then he prayed and it did rain, then it talks about, more importantly, helping someone who's been away from the Lord come back to the Lord. Creo que esto es lo que el autor de Santiago comunicaba al final de su carta. I believe this is what the writer of James was communicating at the end of his letter. His name is James. Su nombre es Santiago. He's the half brother of Jesus. Él es el mitad hermano biológico de Jesucristo. Uno de los hijos de María y José. He's one of the sons of Mary and Joseph. Y él está terminando su carta, su mensaje con este énfasis. He's finishing his letter, his message with this emphasis. Que la oración es poderosa. That prayer is powerful. Tan poderosa que puede impactar el clima. So powerful that it can impact the weather. Y más importante, puede impactar almas. And more importantly, it can impact souls. Si lo creen, denle un fuerte aplauso al Señor. Come on, if you believe it, put your hands together for the Lord. Así que, padres, permítanme animarlos con dos ideas para comenzar el mensaje de hoy. So dads, let me encourage you with two thoughts to begin today's message. La primera, padres, sus oraciones por su familia son más poderosas de lo que piensas o incluso crees. Dads, your prayers for your family are more powerful than you might think and even believe. Si las oraciones de Elías podía parar y desatar lluvia, y luego las oraciones del pueblo de Dios podían hacer regresar almas al Señor, también tus oraciones pueden hacer un impacto a nuestro ambiente y, más importante, hacer un impacto para que nuestros seres queridos regresen al Señor. Come on, if Elijah's prayers could impact weather patterns, and then Elijah's prayers could also help people come back to our Lord Jesus, just imagine. Your prayers can impact your environment, and more importantly, your prayers can impact souls. Número dos. Number two. Padres, sus oraciones podrían ser el medio que Dios use para desatar su poder para salvar a su familia y traerla de vuelta a Él y a ustedes. Dads, your prayers could be what God uses to release His power in order to save your very family and to bring them back to Him and to you. Una pausa, a pause. No solamente estoy hablando de nuestra familia inmediata. I'm not talking only about our immediate family. Esto incluye nuestra familia extendida. This includes our extended family. ¿Cuántos de nosotros tenemos seres queridos que todavía no están en una relación con el Señor Jesús? How many of us have family members that they're still not in a relationship with the Lord Jesus? O quizás estaban, pero ahora no están. Or perhaps in the past they had a relationship with the Lord, but then now they don't. Buenas noticias tengo para nosotros. Good news I have for all of us.
tus oraciones, mis oraciones, nuestras oraciones puede hacer la diferencia. Your prayers, my prayers can make the difference. Our prayers make a difference. Y un gran ejemplo de esto se encuentra en la palabra de Dios en Lucas capítulo 15. And a great example of this is found in Luke chapter 15, los versos 11 al 24, verses 11 to 24. In fact, I'm going to ask Pastor Jackson to read verse 11 through 17. And then I'll read it in Spanish. And then after that, I'm going to ask Pastor Tyler to read verses 18 to 24. And then I'll read it in Spanish after Pastor Tyler. Voy a pedir que el Pastor Jackson lee versos 11 al 17 en inglés. Luego yo lo voy a leer en español. Y después de eso, el Pastor Tyler lo va a leer versos 18 al 24. Y yo lo leeré en español. Pastor Jackson, can you read verses 11 through 17? Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went in and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death?'" Dice el verso 11 al 24. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y aquí me muero de hambre? Pastor Tyler, would you read verses 18 through 24, please? I will set out and go back to my father and say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' So they began to celebrate." Alguien diga amén. Verso 18 en adelante dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame a tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, tráiganlo la mejor ropa para vestirlo.
pónganle también un anillo en el dedo, sandalias en los pies, y traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ahora ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Alguien déle un fuerte aplauso al Señor por eso. Come on, somebody give God praise for that. Wow, alguien diga wow. Alguien dígalo en inglés, wow. Y en español, wow. Qué pasaje tremendo. This is a powerful passage of scripture. Piensa lo que está sucediendo aquí. Think about what's happening here. Yo sé lo que ustedes están observando porque yo lo observé también. I know what you're observing because I observed it as well. Aunque este pasaje bíblico no dice específicamente que el padre de esta historia estuviera orando por su hijo, si miramos la tradición judía, la historia bíblica y los principios bíblicos revelan que en efecto el papá estaba orando por su hijo, que finalmente recibió una forma de salvación o restauración en su relación con su padre, que también representa a nuestro Padre Celestial. I know that although this passage of scripture, it does not specifically say that the dad in this story was praying for his son. But if you look at Jewish tradition, if you look at biblical history, if you look at scriptural principles, you would see the revelation that the dad was indeed praying for his son, who finally received a form of salvation and restoration in his relationship with his dad, and who also received a restoration with his heavenly Father. Jesús dijo, velar y orar. Jesus taught his disciples, watch and pray. En esta historia el papá estaba mirando, estaba velando. In this story, the dad was watching, the dad was looking. Él estaba esperando. He was waiting con una confianza, with a confidence, con una certeza, with a certainty que un día su hijo iba a regresar. That one day his son was going to return. Que sí, claro, malgastó la herencia. Yes, it's true. He wasted it badly. The inheritance, pero su papá conocía que si yo oro por mis hijos en el tiempo de Dios, ellos van a regresar a mí, van a regresar al hogar, van a regresar a nuestro Dios espiritual. Oh, vamos, alguien dele un fuerte aplauso al Señor. This dad knew, if I'll just keep on praying, if I just keep on watching, then I believe that my son who has been away from me will come back. He'll come back to me. He'll come back home. And more importantly, he will come back to our Heavenly Father. Si lo creen, denle un fuerte aplauso al Señor. Come on, if you believe it, give God a praise. Y para ayudarnos a comprender mejor el aspecto bíblico de esto, en principio, los padres de nuestro equipo pastoral compartirán ahora con nosotros las respuestas a las siguientes dos preguntas. And to help us better understand the biblical and scriptural side of what we just shared, the dads on our pastoral team are going to each share with us the answers to the following two questions. Dos preguntas. Two questions. En tu etapa de la paternidad actual, ¿qué versículo o pasaje bíblico sobre la oración o por general te impacta más? In your current season of fatherhood, what Bible verse or Bible passage regarding prayer or scripture in general impacts you the most? Y la segunda pregunta, and the second question will be this: ¿y cómo lo utilizas ahora para orar por tu hijo o tu hija, tus hijos o tus hijas en tu etapa de la paternidad? And the second question is this: how are you using that scripture passage to help you pray for your child, your son, your daughter, or your daughters in one case, in your current season of fatherhood? ¿Están listos para recibir la palabra de Dios por medio de nuestro equipo pastoral aquí? Are you ready to receive the word of God through our pastoral team here?
Comenzaremos con nuestro pastor de la próxima generación, Chris, cuyo hijo, James Levi, nacerá alrededor del 4 de agosto. We're going to begin with our next gen Pastor Chris, whose son, James Levi, will be born on August 4th or thereabouts. Luego escucharemos de nuestro pastor de iglesia infantil, Tyler, cuya hija celebrará su primer cumpleaños el 17 de julio que viene. Then we're going to hear from our kids' church pastor, Tyler, whose daughter, Zoe, will celebrate her first birthday on July 17th. Y después escucharemos de nuestro pastor de producción, Jackson, cuyas dos hijas celebrarán su primer y cuarto cumpleaños el 24 y el 5 de agosto respectivamente hablando. Then we're going to hear from our production pastor, Jackson, whose two daughters, Aria and Rowan, will be celebrating their first and their fourth birthdays on August 24th and August 5th respectively. Y finalmente voy a compartir también. And lastly, I'll share a few things. So, Pastor Chris, we'll start with you, Pastor Chris. Vamos a comenzar contigo. In your current season of fatherhood, what Bible verse or biblical passage regarding prayer or in general impacts you the most? En tu actual etapa como padre, ¿qué versículo o pasaje bíblico sobre la oración o en general te impacta más? Talk to us. Yeah, so a Bible passage that reminds me to pray for my children comes from the book of 3 John, chapter 1, verse 4. Ok, un momento. Un pasaje que me ayuda a mí orar por mi hijo viene de la tercera epístola de Juan, capítulo 1, verso 4. And from the NLT version, it says this: I could have no greater joy than to hear that my children are following the truth. Y en la traducción de la Nueva Traducción Viviente dice: no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. All right, so now the question is, how are you using this passage of scripture to pray for James Levi in your current season of fatherhood? La pregunta es, ¿cómo estás utilizando ese pasaje bíblico para orar por James Levi en esta etapa de la paternidad? I think as a father, it's very smart to pray for your children, Yo creo que como un padre es muy astuto orar por sus hijos. whether that's for their health, their success, safety, their future. Sea que estás orando por ellos, su salud, su seguridad, su futuro. All of those things are smart, but it's wise to pray for them to be a man of God. Todas esas cosas son cosas astutas, pero es muy sabio orar que sus hijos lleguen a ser un hombre o mujer de Dios. Because when we're serving God, we can't help but be safe, protected, and be provided for. Porque cuando realmente le estamos sirviéndole a Dios, ya vamos a recibir esa protección, esa seguranza, esa bendición del Señor. And this passage reminds me of my dad when I was a kid. Y este pasaje me recuerda de mi papá cuando yo era niño. And so he had a dream that he was in heaven. En un tiempo mi papá tuvo un sueño que él estaba en el cielo. And if you know my dad, he used to serve in the military. Y si conoces mi papá servía en el militar, en el ejército. So, you know, he's got foot problems, kidney problems, liver problems, Entonces skin él tiene problems, problemas en toda parte de su cuerpo, bone problems. en sus huesos, órganos, en piernas y cosas así. But in this dream, when he was in heaven, he felt no pain. He Pero felt en at este peace sueño, cuando él estaba en el cielo, no sentía ningún dolor, because he was in the presence of the Lord. porque él estaba en la presencia del Señor. And I don't know if my dad knew it was a dream or not, Y yo no sé si mi papá se dio cuenta que era un sueño o no. but he asked Jesus, like, Jesus, I just want to stay here. It's so awesome here. Like, let me stay. Pero él le dijo en este sueño, en esta experiencia, una pregunta a Jesús, o le dijo: Jesús, por favor, es tan hermoso, maravilloso aquí, déjame quedarme aquí contigo. But Jesus told him no, Pero el Señor Jesús le dijo que no. not because
he's not going to get there eventually. No era porque eventualmente mi papá no va a llegar al cielo, But he reminded my dad that he has 2 sons at home. pero el Señor Jesús le recordó a mi papá que mi papá tenía 2 hijos en casa, That they need to have an example, a model of what a man of God looks like. que ellos necesitaban tener un ejemplo, una muestra, un modelo de lo que es servir a Dios. So being a father isn't just a responsibility providing for them. Entonces, para mí, ser padre no es solamente la responsabilidad, claro, de proveer por mis hijos, But just like pastors, it's also a calling. pero también como los pastores es un llamado que Dios nos da. So God entrusts fathers with this privilege Entonces, of shaping the next generation. Dios le encarga a los padres este privilegio de ir criando a la próxima generación. That's good stuff. Come on, somebody. Alguien déle un fuerte aplauso al Señor por eso. Come on. Eso está bueno. I like that. Okay. Now we go to our kids' church pastor, Tyler. Ahora vamos a el pastor de iglesia infantil, Tyler. Tyler, in your current season of fatherhood, what Bible verse or biblical passage regarding prayer or in general impacts you the most en tu actual etapa como padre? ¿Qué versículo o pasaje bíblico sobre la oración o por general impacta tu vida más? Go ahead. I will be referencing Isaiah 54:13 from the Estaré dando referencia a Isaías capítulo 54, verso 13. This is from the New King James Version. Esto viene de la Reina Valera 1960. All your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. It's good. La segunda pregunta, the second question is, how are you using this passage to pray for Zoe in your current season of fatherhood? ¿Cómo estás utilizando este pasaje bíblico para orar por Zoe en tu etapa de la paternidad actual? Like this verse, Como este verso, I believe that in the same way, yo creo que la misma manera we submit to the Lord in all of our ways. que nosotros como cristianos nos entregamos al Señor en todos nuestros caminos, We do this in our thoughts, lo hacemos en nuestros pensamientos, we do this in our feelings, lo hacemos en nuestros sentimientos, and now we do this through our parenting. y ahora nosotros lo estamos haciendo a través de ser padres. This verse highlights Este verso da luz how the Lord teaches us a cómo el Señor nos enseña that He plays an active role in teaching our children. que Dios tiene un papel activo en la manera que nosotros criamos a nuestros hijos. The only way we can steward this Y la única manera que nosotros podemos guiar esto is by being an example of worship and discipline. es a través de nosotros como padres ser el ejemplo de lo que es adorar a Dios y de lo que es ser disciplinado por Dios. It is not we who parent, No es nosotros solos que estamos siendo los padres, but rather Christ living through us by the power of His Spirit. sino que es Jesucristo que vive dentro de nosotros a través del poder del Espíritu Santo que nos está ayudando a ser los padres. Faith is not something that allows us to manipulate events. Por lo tanto, cuando tenemos fe, eso no lo usamos para tratar de manipular eventos en la vida. But allows us to put our trust in God Pero lo que sí nos permite hacer es poner nuestra confianza en Dios, our surrender to His will dar nuestra entrega a su voluntad, that shapes the world greater than any power. y eso puede transformar el mundo mayor y mejor que cualquier otro poder en el mundo. So what this looks like in prayer Entonces lo que esto se ve en la oración para mí is I hold her es and que yo aguanto a mi hija, I focus on the Lord me enfoco en el Señor and I say, Jesus, y yo digo, Jesús, she was yours first. ella pertenecía a ti antes de mí. I give her back to you Yo te la entrego de nuevo a ti. and trust her spirit and growth to you. Y yo entrego su espíritu y su crecimiento a ti. I then pray in faith Luego yo oro en fe the word over her la palabra de Dios sobre su vida. and then listen for what the Lord wants me to say. Y luego escucho
por lo que Dios quiere que yo le diga a mi hija. My faith or my hope Mi fe y también mi esperanza is that she may see me in Christian fail, es que aunque quizás Zoe va a verme a mí y a mi esposa Christian fallar, but never lose our peace, pero nunca vamos a perder nuestra paz, our security, nuestra seguridad or the power o el poder that God has granted us, que Dios nos has dado, because we are on our knees, porque siempre estaremos de rodillas, giving thanks and praise dando gracias y alabanza in all we do. en todo lo que nosotros hacemos. Because I want her Porque lo que nosotros queremos, yo quiero to follow the Lord, que ella le siga al Señor, not because of the rules I put in place, no por las reglas que como padre yo pongo en lugar, but because of how much we love the Lord with all of our heart. pero por la cantidad de amor que nosotros tenemos hacia el Señor en nuestro corazón. I firmly believe Yo that, creo rules que reglas without relationships sin la relación will equal rebellion. puede traer rebelión. Thank you. Alguien déle un fuerte aplauso al Señor. Come on, somebody give God praise and glory. We're going to do this more often. Nosotros vamos a hacer esto más a menudo. Ok, seguimos. We continue. And last but not least, y finalmente, pero no menos, a pastor of production, our production pastor Jackson, nuestro pastor de producción Jackson. For you, the first question in your current season of fatherhood, what Bible verse or biblical passage regarding prayer impacts you the most? En tu actual etapa como padre, ¿qué versículo o pasaje bíblico sobre la oración te impacta más? Go ahead. And so the verse I'll be using is Philippians 4:6-7. El verso que voy a estar usando es Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Dice, no se preocupen por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Wow. All right, so Jackson, follow-up question. How are you using this passage of scripture to pray for Aria and for Rowan in your current season of fatherhood? ¿Cómo, Pastor Jackson, estás utilizando este pasaje de escritura para orar por tus hijas, Aria y Rowan, en esta etapa de la paternidad? Yeah, so with girls 3 and under, there's a lot of stuff that's outside of my control. Con dos hijas que tienen edades 3 y menos, hay muchas cosas que están fuera de mi control. So this verse serves as a prayer posture that is for them and about them. Entonces, estos versos me ayudan a conformar una postura de oración para ellos. It's a daily surrender. Instead of carrying worry about my daughters, I bring those specific concerns to God. Y es una entrega diario que en vez de yo cargar preocupaciones sobre mis hijas, yo traigo esas preocupaciones diariamente a Dios. This verse reminds me that prayer is the right response to anxiety, not control. Este verso me recuerda que la oración es la respuesta apropiada a la ansiedad en vez de tratar de controlar. Wow. I also pray it as an identity prayer over their futures. También yo oro esta escritura sobre sus vidas como parte de su identidad y su futuro. I want my daughters to grow up as women who don't operate out of anxiety, women who walk in the peace that transcends all understanding as a default, not just something they reach for in a crisis. Wow, escucha esto. Yo quiero que mis hijas sean criadas a ser mujeres de Dios que no operan de la ansiedad, sino que sean mujeres que caminan en la paz que trasciende todo entendimiento como de fauto.
y no simplemente tratando de vivir en crisis. Wow. Go ahead. And the last part I pray is a declaration. Y la última parte que yo oro es una declaración. He's on a roll. Está fluyendo. The text says God's peace will guard their hearts and minds. I pray that literally over my girls, that God would guard who they're becoming emotionally and spiritually, even before they're old enough to understand what that means. Wow. El texto bíblico dice que nuestro Dios, su paz, guardará sus corazones y mentes. Y yo oro eso literalmente sobre mis hijas. Que Dios guarde su corazón, su mente, sus emociones, su espiritualidad, aún antes de ellos llegar a la edad de entender lo que significa eso. Wow. Worship team, please come. Equipo de alabanza y adoración, por favor, pase. Wow. Yo sé que querían escuchar de mí, pero van a tener que quedarse en el servicio en inglés si quieren. Pero siempre están escuchando de mí. I know you wanted to hear from me, so you might have to wait and stay for the English service, even though you're always hearing from me. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor por lo que estamos recibiendo. Can we give God thanks and praise for what we're receiving? Si quieren, yo más luego le envías mis notas. If you want, later on I'll share with you my notes. Para mí, las escrituras vienen siendo Job capítulo 1, Mateo 9 y Marcos 9. For me, I love the passage of Job 1, Matthew 9 and Mark 9. How does it impact me? ¿Cómo me impacta a orar? How does it affect me to pray? Tres verdades sobre las oraciones poderosas de un padre que ora. Three truths regarding the powerful prayers of a praying dad. What are they? ¿Cuáles son? Pues cuando considero Job capítulo 1 al 5, when I consider Job chapter 1 verse 1 through 5, primera verdad, first truth. Aunque no podemos vivir la vida de nuestros hijos, podemos orar a nuestro Padre Celestial por sus vidas. Although we cannot live the lives of our own children, we can pray to our Heavenly Father for the lives of our children. Lea ese pasaje en casa y deje que el Señor te ministre. Read that passage of scripture at home and let God minister to you. La segunda, que está conectada con Mateo capítulo 9, 18 al 26. The second truth that's connected to Matthew chapter 9 verse 18 through 26 es la siguiente, es the following. Aunque no podemos sanar la vida de nuestros hijos, podemos ir a nuestro Señor Jesús, que en sí puede sanar sus vidas. Although you and I, we cannot heal the lives of our children, but we can go to our Lord Jesus, who can heal their lives. Jesús es la solución. Jesus is the solution. Y la tercera verdad que está conectado con Marcos capítulo 9 verso 14 al 29, and the third truth that's connected to Mark chapter 9 verse 14 to 29 es la siguiente, is the following. Aunque no podemos liberar las vidas de nuestros hijos, podemos ir a nuestro Señor Jesús, quien sí puede librar sus vidas. Although we cannot deliver the lives of our children, we can't set them free, but we can go to our Lord Jesus, who can deliver them, who can set them free. Interesantemente, para terminar, and interestingly enough to close, that last story in Mark chapter 9, esa última historia en Marcos capítulo 9, there was a father había un padre que tenía un hijo que estaba endemoniado. There was a father who had a son who was demonized. Y el papá no lo podía liberar. The father couldn't set him free. Aún lo trajo a los discípulos de Jesucristo, y aún los discípulos de Jesús no le podían liberar. He even brought his demonized son to the disciples of Jesus, but even the disciples of Jesus couldn't set his son free. Pero Jesús llegó. But Jesus showed up.
Y Jesús, que tenía la autoridad y la potestad y sigue teniendo la autoridad y el poder, lo liberó. And Jesus, who has had, still has, forever has the authority and the power, was able to deliver the Son of the Father. Y cuando los discípulos preguntaron, ¿por qué nosotros no podíamos liberar a este hijo que estaba endemoniado? They asked, why couldn't we set this man's son free who was demonized? Y Jesús dijo algo interesante. And Jesus said something very important. Porque esto no sale sino por medio de oración y ayuno. Jesus says, because this kind does not come out except it be through prayer and fasting. Estamos terminando esta serie de orar con poder. We are finishing this series on praying powerfully. Lo comenzamos en el Día de Madre, lo terminamos aquí en el Día de Padre. We started it on Mother's Day. We're finishing it now on Father's Day. Y yo creo que Dios ha estado llamando a nuestra iglesia, madres, padres, toda la familia. God's been calling our church family, mothers and dads and the entire family, a orar más, to pray more, y también de ayunar, and as well to fast. Porque cuando tú y yo nos alineamos con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con más oración y ayuno basado en su palabra, Él desata poder, Él desata autoridad, Él desata salvación, Él desata sanidad, Él desata liberación, Él desata todas las bendiciones espirituales que están en Cristo Jesús para nuestra vida y para nuestros hijos. When you and I begin to pray, when you and I begin to fast according to God's word, then God will begin to release what we need in our families. He'll release salvation, He'll release healing, He'll release deliverance, He'll release every spiritual blessing in heavenly places that we have in Christ Jesus. Por lo tanto, ¿cuál es la invitación? Therefore, what is the invitation? Especialmente a los padres primero, especially to the dads first. Comencemos a orar y ayunar aún más por nuestros hijos. Let's begin to pray and fast even more for our children's dad. God is inviting us. God is calling us. Dios quiere que sean los padres en los hogares que están liderando espiritualmente, porque es el orden de Dios en su palabra. God is calling the men, the husbands, the fathers to be the ones that are leading spiritually in their home, because that's God's biblical order. Y cuando hacemos las cosas en orden con Dios, vamos a recibir bendiciones del Señor. And when we do things according to God's order, we're going to receive His blessing. Si lo creen, denle un fuerte aplauso al Señor. Come on, if you believe it, put your hands together for the Lord. Can we stand? Podemos ponernos de pies.